Cordero de Dios, que ya quitaste todo el pecado del mundo hace mogollón de tiempo. Ten piedad de nosotros, que ya la tuviste. Ya, señores, déjame leer algo, algo, así, al tuntún que no. Dice, las criaturas solares convertidas en lunares viven ahora como seres vulgares sobre la faz de la Tierra. Difícil de interpretar, señoras y señores, sí, somos criaturas lunares caídas en desgracia de naturaleza solar, di questo sistema solare. Yes, señoras y señores, sí. Lunares, hombres lobo, que se transforman, sometidos y encerrados en una naturaleza orgánica, física y material y figurativa que no nos permite manifestarnos en tanto en cuanto somos parcelas, piezas, puzzles y por lo tanto imágenes completas del todo, del cosmos y de la totalidad. Las criaturas solares transformadas involuntariamente en lunares han perdido sus poderes. Aquellos que exclaman desde la tierra, aquellos que exclaman desde sus entrañas, nosotros gritamos desesperadamente. ¿Qué es este vacío que se apodera de nosotros constantemente? Esta inconsciencia insoportable, este vacío, que nos define. Estos adivinos o profetizadores de feria o negocio son criaturas lunares. ¿Quiénes son? No estos mediums o estos gurús o estos influencers de YouTube que nos dicen cómo tenemos que cagar para que no se nos irrite el hojaldre, sino nosotros mismos buscando una naturaleza que ya nos pertenece por ley de naturaleza, por la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestro puñetero drama? Que no tenemos la capacidad de contemplar ni de asimilar nuestra propia completitud, señoras con señores. Y no es un drama baladí, oigan, es un drama, o sea, es un drama cósmico llevado al extremo superior. Pongan ustedes que el culebrón de venezolano de turno tiene 368 episodios. Oiga, estamos directamente en el 368. Es un drama cósmico básicamente insoportable, señoras y señores, pero porque enfocamos esa mecánica divina, ese orden implicado en términos de drama. Enfoquémoslo en términos de comedia, puesto que es igual de gratuito y por lo menos nos vamos a reír un poquito, señoras y señores, sin desacralizar la importancia del sujeto. Dios me libre. Dios me libre. Señoras y señores, la mente jamás puede aniquilar ningún defecto psicológico. Ella puede esconderlo de sí misma, justificarlo, condenarlo, esconderlo de los demás, rotularlo con distintos nombres, pero nunca alternarlo fundamentalmente. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Reivindica lo que siempre repito, esto es una forja de almas, e incluso en el momento en el que usted dé un paso más allá de su propia condición neuroléptica, hipnótica y hechizada, como ser humano sometido a fuerzas de gravedad que aparentemente lo superan en términos orgánicos. En el momento en el que usted puede de alguna forma entender ese bucle, ser consciente de ser un ser hechizado dentro de su propio sueño,
un sueño, desde el propio sueño, usted sencillamente empieza a estar capacitado para poder dar un paso ulterior, pero esa condescendencia, esa conciencia, no le va a solucionar ningún problema. Por eso dice que la mente no puede aniquilar un defecto psicológico. No es lo mismo ser consciente de sus defectos que operar para corregir sus defectos. La conciencia de su propia limitación no le atribuye ningún grado superior. Es más, déjenme ser inclemente, añaden sobre su chepa una nueva responsabilidad, y es la de saber que tiene usted la obligación de superar su propia naturaleza caída en desgracia aquí abajo. Y si usted voluntariamente, siendo ya consciente de esa responsabilidad, no mueve un dedo, es doblemente culpable. Esto es espantoso, claro que es espantoso, señoras y señores. ¿Por qué piensan ustedes que yo por las mañanas me levanto gimiendo, lagrimando, apretando mis dientes, chirriando mis dientes, al punto de que mis encías sangran, descargando puñetazos contra la pared? Porque, señoras y señores, en el momento en el que usted es consciente de cuál es el examen que tiene delante suyo, esa ansiedad pasa a formar parte de su naturaleza. Y luego están todos aquellos que dicen: prefiero no saber nada porque así soy más feliz. Es independientemente de su sapiencia o insapiencia, la responsabilidad que tiene usted de comprender su propia naturaleza para poder regresar al lugar del cual procede, que es la inmensidad, que es el misterio uno y trino, el primero. Y ya puede usted agachar su cabeza, meterla bajo tierra como las avestruces. Eso lo único que va a hacer es retrasar ese proceso. Señoras con señores, si no se desperezan a vomitones y a bofetadas esas pocas ganas que tienen ustedes de transitar y transmigrar por los niveles de conciencia, sencillamente estarán perpetuamente en el estado inicial del videojuego. Señoras con señores, visionen, atiendan y transiten. Visionen, atiendan y transiten. Y es complicadísimo poder plantear esto en términos comprensibles. Por eso yo les hablo, sin adscribirme a ninguna iglesia o a ninguna religión, de la historia de la humanidad en términos filosóficos, teosóficos, teológicos. No para osanarles ningún tipo de escuela, sino para, de alguna forma, poner un foco, iluminar todas las inquietudes que nuestros predecesores, que probablemente sean nuestros sucesores y de alguna forma estén reverberando desde el futuro nuestro propio presente despertar, pero ahora soy consciente de haber dicho algo sin el bagaje de poder explicarlo, con lo cual olvídenlo. Esas cuestiones lo único que intento hacer es poner un foco en todas las escuelas de aquellos que nos precedieron, porque su voz no deja de ser la nuestra, humildemente, sin ánimo de osanar ni adscribirme a ninguna escuela, ni religión, ni you name it, no. Ese no es mi propósito, señoras y señores. No me ven en la cara de desconcierto y de caos como para poder estar predicando en estos exabruptos audiovisuales nada que se parezca a una verdad divina o profana. No. Yo simplemente leo, señoras y señores, leo. Leo a Daniel Defoe, leo a Baudelaire, leo a Rimbaud, leo a Quevedo, leo a Cervantes. No leo a Belén Esteban, otro día les explicaré por qué, y pudiera ser que por ahí todavía tuviera algo que aprender, pero déjenme, señoras y señores, terminar diciéndoles que en todas estas Biblias gnósticas que interpretan evangelios mal llamados apócrifos o
heréticos, etcétera, etcétera, no hacen más que reverberar todo aquello que la Iglesia ortodoxa y oficial nos desvela de manera absolutamente interesada y torticera en términos de hackeo judaico. Ya les he hablado más de una vez de esto y no voy a insistir. Pero cuando les están hablando de todos esos reinos, cuando hablan del infierno, por ejemplo, todos esos reinos en los cuales de alguna forma estamos heredando el pecado original, pues es señores, ustedes y yo no hemos vivido jamás en ningún paraíso edénico. No hemos estado comiendo manzanas ni gozando de un eterno clima primaveral más allá de las fumigaciones, desnudos por el paraíso, en una tierra en la cual los leopardos eran amiguitos y no comían carne. No, no. Ni tampoco tenemos la culpa de que nuestro costillo, o costilla o costille, en su defecto, haya manducado, mordido una manzana del árbol de la ciencia que nos condene por los siglos de los siglos. Amén. ¡No! Pero esa metáfora cósmica y universal que se repite continua y obsesivamente en cualquier tipo de dogma que pretenda arañar los orígenes de nuestra divinidad cósmica y universal, vedanta, taoísta, confucionista, coránica, cristiana, protestante, luterana, anglicana, católica, apostólica y romana, todos esos agónicos intentos remiten exactamente al mito del pecado original, cielo e infierno. Y si algo se nos ha ocultado dentro de nuestra propia facción helénico-cristiana, es el rol que complementa todo aquello que llamamos mal y diablo, la sombra que proyecta la luz a la cual tanto osanamos y aspiramos a, como una pieza complementaria de nuestra propia universalidad cósmica, universal y divina. El infierno. Un infierno en el cual se precocinan realidades de la misma manera en que usted subconscientemente, inconscientemente, elabora todos aquellos mensajes que recibe a través de su conciencia vigílica a lo largo del día, dentro de su propia rutina, como padre, como madre, como hijo, como nieto, como sobrino, como jefe de empresa o como peón de una obra, como albañil. Todo aquello que elabora usted en planos astrales y subconscientes, que a chisporrotazos, aparentemente inconsistentes, absurdos, surrealistas, psicodélicos, aparecen en ese despertar de su conciencia que regresa a la vigilia, y usted no sabe por qué, pero ¿por qué he soñado esto? ¡Qué cosa más bizarra! Todo ese trabajo, esa lava subterránea, como la de los volcanes antes de eruptar, todo ese fuego destructor y al mismo tiempo constructor, que origina nuevas islas y nuevos continentes, todo ese trabajo subconsciente del cual usted aparentemente no tiene nada que ver, forma parte intrínseca e inequívoca de aquello que usted es y representa en esta baja cuerda vibratorial, de la cual no es consciente ni en un 0,0000001%. Porque sí, nosotras con señores y señores con nosotras, no solamente existimos en términos de nuestra dualidad mente y cuerpo, en esta falsa realidad orgánica, dentro de nuestros roles sociopolíticos, geológicos, geográficos, geopolíticos, sino que ejercemos una existencia allende este nivel de conciencia que sigue marcando un camino de baldosas amarillas como aquel que llevaba al mago de Oz. Y ese camino que nosotros labramos inconscientemente, subconscientemente, astralmente, es responsable de prácticamente el 90% de nuestra propia realidad en la vigilia, de aquello que sentimos, pensamos
bramamos, deseamos, evocamos con nostalgia. ¿Qué es este sentimiento nostálgico y melancólico que se aferra a la garganta, al estómago y al pecho, y no sé de dónde procede? Procede, señoras con señores, de usted mismo en otros niveles de conciencia. Y así funciona esta realidad multidimensional. Señoras con señores, como siempre, déjenme resumir algo que no tendría espacio ni en 14.000 vidas, pero yo soy así de chulo. Señoras y señores, la muerte no es un colapso orgánico. Nosotros viviendo en esta cuerda limitadísima, que no es más que un pequeño meandro de nuestra múltiple realidad consciente, vivimos aquí y ahora, pero vivimos contemporáneamente en todas partes, a pesar de que no tengamos la capacidad de poder registrarlo. Aquí, señoras con señores, vivimos la muerte y la resurrección. Sí, vivos, mientras todavía nos late el corazón y respiramos, sístole y diástole, inspiración y expiración. Morimos múltiples veces. ¿Cuántas muertes hemos experimentado, no solamente a través del dolor que nos procura la ausencia de seres queridos que ya no están, sino a través de nuestras sensaciones de traición, de decepción, sueños perdidos, rutina que mina nuestra propia individualidad sentimental y emocional? Usted muere cada día, renace cada día. La muerte y la resurrección en este nivel de conciencia son la base de su propia existencia. Esto es la vida. Más allá de su lavadora Zanussi, su coche, su baliza eléctrica si usted transige, sus políticas sanitarias demoníacas y su propio envejecimiento, esa imagen que le devuelve el espejo y que de alguna manera le deprime porque usted comete el error de asociar su naturaleza espiritual a aquella turgencia que otrora usted manifestaba o que jamás manifestó, y le procura ese rencor y ese sentimiento de que alguien le debe algo por no haber ilusoriamente creído que había podido usufruir de condiciones que sus allegados tuvieron a su abasto. No, señoras y señores, la hierba del vecino parece siempre más verde, pero el vecino marchita como usted, independientemente de su solvencia económica o su prestigio profesional, internacional y prostático. Así pues, señoras y señores, no se inquieten por la muerte física y orgánica que la llamamos, puesto que la única forma de morir ya la conocemos y la experimentamos diariamente en esta cuerda. Sí, señoras y señores, cargamos dentro toda esta odisea melancólica. Y dicen, déjenme a ver si recuerdo dónde está este parágrafo. Dice que el sol que os ilumina, resplandezca en vosotros y que los tiranos que os esclavizan renazcan como hombres para que os enseñen e iluminen perpetuamente. ¿Qué tiranos os están esclavizando? Todos esos tiranos habitan ya dentro de ustedes, dentro de nosotros. Y sucede, señoras con señores, entonces, sucede que describimos y descubrimos al mismo tiempo que todo aquello que nos tiraniza es meramente simbólico y alegórico, o simplemente visto desde otro ángulo, desde el punto de vista que nos permite esta efímera existencia. Señoras y señores, ahora sí, si lo encuentro, dice, los sabios deben trabajar por épocas en la luz y por épocas en las tinieblas del no ser. Sí, señoras y señores, si usted no
se sintiera triste, deprimido, caótico y perdido en determinados momentos de su existencia, usted sería un psicópata en términos absolutamente materiales. Usted negaría la naturaleza cíclica de esta existencia. Sí, esa que hace que seamos seres lunares como reverberación de un ser solar y divino del cual hemos perdido las trazas. Es la base primordial de la caída en desgracia, de Lucifer, del ángel favorito de Dios. Esa caída en desgracia, tan magníficamente representada por el diablo de Giovanni Papini, en el cual ese diablo medita sobre su propia naturaleza dentro de su decisión más o menos consciente o inconsciente de rebelarse contra la naturaleza de la luz eterna de la cual forma parte. Y así, señoras y señores, llegamos siempre a esas enseñanzas herméticas de la tabla esmeralda. Ahora se la voy a leer. Sí, me voy a permitir el lujo de como es arriba es abajo. En el siguiente anexo, para todos aquellos de ustedes que tengan paciencia, más allá de ningún tipo de predicación que no tenga nada que ver con la posibilidad de poner encima de la mesa todo aquello que la historia de nuestra humanidad ha sido lucubrada por nuestros ancestros desde el pasado, desde el presente contemporáneo, verbigracia yo misme, o desde el futuro, sin saber que realmente desde una realidad que todavía no contemplamos como no manifestada, ya estamos siendo influenciados como el mar asciende o desciende su marea en función del efecto eléctrico y electromagnético de los rayos de la luna, que no dejan de ser más que un reflejo de esos rayos del sol, de los cuales somos materia primigenia.